Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gilberto Brenis Live. Feliz viernes, esperemos que estén muy bien y bueno, seguimos avanzando ya en el año y ya estamos llegando prácticamente a la mitad de marzo, parece increíble, pero bueno, estamos hoy con dos temas que espero resulten de su interés. En el primer bloque estaremos hablando sobre el pago de daños vehiculares. Cuando uno anda circulando por la calle y de momento un megabache destruye la suspensión del coche o las llantas, bueno, en ocasiones algunos ayuntamientos han decidido pagar los costos que esto implica. Sin embargo, pues la verdad es que es a veces un tanto cuanto complicado el poder pues justificar esta situación ante la autoridad y estaremos hablando sobre iniciativas que se están presentando en este sentido. Y en el segundo bloque estaremos platicando sobre el apego y red flags o esas señales de advertencia de ciertos patrones que vamos repitiendo a lo largo de la vida. Así que son los temas que tenemos para cerrar esta semana. Espero que se queden con nosotros y que nos acompañen a lo largo de estos 30 minutos. Las redes sociales están apareciendo en pantalla para que podamos estar en comunicación de manera mucho más cercana. Comenzamos el programa y está con nosotros, cosa que me da mucho gusto saludar a mi querido Toño Leal. ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto verte. Bien, Gilberto, gracias por la invitación y compartir un poco de información a tu auditorio Fíjate valiosa. que me interesó mucho el tema que me propusiste porque recuerdo, si mal no recuerdo, creo que fue en la primera administración de Eduardo Rivera que se realizó este tipo de seguro vehicular, ¿no? En donde si caías en un bache, pues se te pagaban los gastos, había que documentarlo y tomar fotos y demostrarlo y ya sabes, era como que un trámite burocrático ahí medio complicado, pero a final de cuentas había una respuesta por parte de la autoridad ante los daños que se presentan en las calles y que pueden representar una pérdida importante o un gasto importante para los ciudadanos. Ahora, esta iniciativa a veces como que en algunos municipios va y viene y hay algunos que lo proponen, pero la verdad se ha dicho es que sí es complicado darle seguimiento a todos los casos que se pueden llegar a presentar, ¿no? Claro, así es, Gilberto. Y bueno, la buena noticia para empezar de entrada es de que esto ya no es algo opcional para los ayuntamientos, para los gobiernos, ya es un derecho que tenemos las y los ciudadanos de manera permanente a poder exigir una indemnización al gobierno, al Estado, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos que vamos a platicar, ¿no? Obviamente, uno de entrada es que efectivamente ese daño nuestro patrimonio o incluso nuestra integridad, en nuestra vida, pues tenga una relación de causalidad-efecto, causa y efecto por culpa del Estado, por culpa de las autoridades, ¿no? De hecho, justo hace unas semanas, en febrero, la Suprema Corte de Justicia emitió una nueva resolución sobre una ley en Puebla existente en esta materia. Esta ley en Puebla no se llama la ley para exigir el pago de los baches, ¿verdad? Se llama la ley de responsabilidad patrimonial del Estado. Y esta ley, obviamente, tiene un campo que va más allá de los baches, que va más allá de un choque entre vehículos, pero esta ley nos va a ayudar para el caso concreto. Generalmente estamos hablando que al año hay más de 1,000 incidentes de siniestros viales en nuestras ciudades. Ya como de entrada tenemos 1,000 y por supuesto que en algunos casos supera los 2,000, 3,000 al año. Y también sabemos que hay muchas personas que lamentablemente todavía no cuentan con seguro o que te enfrentas con otra parte que no tiene seguro, pero tú sí, o a lo mejor algunos que se dan a la fuga. Entonces, bueno, esta ley puede ayudar a obtener una parte del daño siempre y cuando haya una responsabilidad del Estado. Y a lo mejor tú me preguntarás, pues, ¿cuál podría ser un ejemplo, no? Pues de entrada el que mencionaste, imaginémonos una calle en malas condiciones, y aquí, ¿por qué es culpa del Estado? Porque la ley dice, la Constitución, que el ayuntamiento es el facultado para proveer el servicio público de las calles que estén en buenas condiciones. Existe una ley de movilidad que hemos hablado de eso en otras pláticas. Y si tú como vehículo caes en un bache y pues se te lastima la llanta, el rin, o incluso con eso pierdes el control del vehículo
y le siniestras a otra persona, a un peatón o a otro vehículo, o eres un ciclista y caes en una tarja que no está en las condiciones de seguridad vial porque tu llanta entró ahí, o caes y te fracturas, etcétera, pues ahí sí se puede ver que hay una culpa directa del Estado por omisión, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, supongamos que otro coche te impactó, pues si estaba la calle bien o los semáforos estaban funcionando, pues obviamente ahí ya no va a entrar la responsabilidad del Estado, del gobierno. Ahí la responsabilidad se queda entre particulares. Y ahí obviamente pues ya son otras condiciones pues para exigir una reparación del daño. Fíjate que esto es muy interesante y qué bueno que lo aclaras porque, pues evidentemente todos los días hay incidentes viales, ¿no? Desde una persona que te choca y a lo mejor va en estado de ebriedad o alguna persona que por ir distraída también se impacta. O sea, hay ciertas situaciones que siguen siendo responsabilidad de los propios conductores y que de alguna manera tienen que enfrentar también pues a la gente, ¿no? A la persona con la que chocaron o a la propia autoridad si es que hubo algún daño al patrimonio municipal, ¿no? Pero aquí lo importante es que sí es una obligación, como tú lo mencionas, del ayuntamiento en este caso, el tener en óptimas condiciones las calles, ¿no? Y sí es Así es. verdad que es una labor titánica. Es una labor titánica y prácticamente imposible tener todo en perfecto estado. Digo, yo en el noticiario todos los días, Toño, pues estamos hablando de registros sin tapa, de baches, de Claro, socavones, que a mí ahora lo que me llama la atención es que ya no son tanto baches, sino que en muchas calles se están ya haciendo cráteres, ¿verdad? socavones. Así es. Entonces son mucho más profundos y peligrosos, porque en la noche algunas veces no se ve, si llueve, pues se tapan y tampoco los ves y es un grave peligro. Pero aquí lo interesante, como en todo, existen dos partes, que nosotros a veces como ciudadanos somos un tanto cuanto abusivos y el otro lado está en demostrar realmente lo que sucedió y de qué manera el gobierno es responsable y tiene que hacerse responsable de lo sucedido, ¿no? Entonces nos vemos en este limbo en donde realmente puede resultar un verdadero calvario el realizar todo este proceso. Sí, es un proceso que, como todo, implica tiempo y paciencia. Y obviamente a lo mejor algunas personas van a valorar dos cosas. Una, si el daño es cuantioso para que yo realmente ocupe tiempo y a lo mejor la asesoría de un abogado, de una abogada, porque a lo mejor si no es cuantioso, pues a lo mejor uno dice, pues ya me quedo con mi daño, ¿no? Pero yo sí motivo a la gente que ejerzamos nuestros derechos. Por ejemplo, lo que te comentaba es que la Suprema Corte hace una semana se emitió un nuevo criterio sobre esta ley que aprobó el Congreso apenitas, hace 2 años, me parece, porque antes no existía una ley. Y obviamente hubo ciudadanos que dijeron, oye, pues esto es culpa del Estado, no es culpa mío ni de particulares. Y la Corte dijo, es cierto, es culpa, es responsabilidad del Estado y los estados deben de legislar esta materia. Imagínate, por eso apenas en 2025-23 que nació la ley, pues estamos hablando de esto. Y la Corte, la ley, Gilberto, haz de cuenta que tenía un tope porque tú me vas a decir, oye, ¿hasta cuánto me puede dar el Estado, no? Obviamente, si se trata de llantas, pues es un monto menor, ¿no? Pero la ley estableció un tope de 1,200 días de salario en caso pues, daños materiales, de 20,000 unidades de UMAS, perdón, y de 1,200 en caso de muerte de la persona. Estamos hablando que las 20,000 unidades de UMAS son máximo 2 millones, ¿no? Y en algunos casos, pues podríamos tener casos, obviamente a lo mejor los baches y a lo mejor algunas cuestiones menores no son tan cuantiosas, pero la Corte dijo que no puede haber límites y que el Estado debe de garantizar pues hasta lo que se demuestre en este procedimiento, que me vas a decir cómo se empieza y con quién es. Primero que nada, que sepa la gente que tiene un año. A partir de que sufre una afectación, que ella considere que es por culpa del Estado. Ahorita diste varios ejemplos, ya hablamos el de las calles, pero ahorita dijiste, a ver, las lluvias. Imaginemos que se inunda tu calle y se echan a perder tus muebles
y obviamente el ayuntamiento a través de la concesionaria pues tiene la facultad de realizar los desasolves o de prever que no se inunden las calles, no obviamente cuando sea posible. O supongamos una operación mal ejecutada en el IMSS, en el ISSSTE, ¿no? Que le haya complicado a algún ser querido alguna circunstancia o que una administración pierda tu expediente o algo así. Digamos que estamos hablando de muchos casos, ¿no? Pero tienes un año, las personas tienen un año para ejercerlo, porque si en un año no presentan, no inician este trámite, ya van a perder el derecho para exigir que el Estado te pague una indemnización y esto se tiene que hacer ante la autoridad responsable. Por ejemplo, si es un tema de bacheo, hay que ver esa vialidad de qué jurisdicción es. En Puebla, las vialidades urbanas son 95% de los ayuntamientos, pero hay veces que hay algunas vialidades en Puebla como La Recta, como Forjadores, como Zabaleta, como el Periférico, que son vialidades de jurisdicción estatal. Entonces ahí nuestra solicitud la tendríamos que meter sí, con los ayuntamientos o con el gobierno del estado, ¿no? Y es muy importante que las personas, si tienen un siniestro vial y no hay otra persona involucrada, aún así acudan al llamado de las autoridades para que ellas lleguen y pues realmente levanten una nota de los hechos, de cómo pasó, además de sacar videos y demás, ¿no? Pero pues esto sí puede ayudar para que realmente la autoridad en ese momento constante ahí la situación y bueno, se presenta una declaración ante la autoridad con algunas pruebas y ahí la autoridad va a mandar a llamar a la autoridad responsable, se desahogan las pruebas, unos alegatos y la ley ahí fija aproximadamente de 30 a 60 días prorrogables para poder tener una resolución. Esto pudiera en la práctica decirme en tiempos que más o menos en menos de 6 meses pudieras tener una resolución a tu favor o en contra. Y por supuesto que si es en contra, pues luego hay que acudir a un recurso, ¿no? Ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Pero de mientras el trámite es directamente con la autoridad, pues responsable de que no te hubiera causado ese daño. Oye, en el caso de que fuera el resultado en contra, ¿qué es lo que sucede? No se cubre lo que tú estés discutiendo, pero puede llegar a haber algún tipo de penalización a la persona que presentó esta demanda. Para nada, no hay ninguna sanción o alguna consecuencia negativa a la persona si se lo declaran en contra de ellos, o sea, que no tiene la razón, más bien. Más bien ahí lo que tienen que hacer es promover un recurso ante el Tribunal de Justicia Administrativa. También pueden hacer uso de un abogado particular o de la Defensoría Pública. La Defensoría Pública está adscrita al Poder Judicial y también es muy importante, pues, que sí estén tranquilos de que no va a pasar nada. Y aquí también puede haber una corresponsabilidad. Supongamos que a lo mejor no solamente es culpa del Estado, a lo mejor también es otra persona. Y ahí es cuando se pueden modificar los montos. Oye, Toño, y ante esta implementación, por ejemplo, el presupuesto, se hicieron cambios para poder destinar dinero. A lo mejor no sale directamente el pago del ayuntamiento, pero sí de un seguro que seguramente tiene el ayuntamiento y se tuvo que destinar una cantidad para poder contratar a esta aseguradora. Entonces, ¿los fondos de dónde vienen? ¿Se sabe o se tiene estipulado? De acuerdo a esta ley, y a la ley de responsabilidad patrimonial, los ayuntamientos y el Estado deben de prever cierta cantidad presupuestal año con año. Supongamos que, por ejemplo, en otras materias hemos platicado el tema de víctimas y ahí hay un fondo de víctimas que este año, por cierto, lo redujeron, ¿no? Antes era de 20 millones y lo redujeron a 1 millón, por así decirlo. Pasa lo mismo en este tema. Ahorita desconozco el monto, pero es un deber prever un monto, pero ¿qué es lo que pasa si no está ese monto, si no alcanza para resarcirte el daño? Ahí, ahí lo que se pudiera hacer es entablar un juicio ante la autoridad donde incluso se le pudiera embargar ciertos bienes al ayuntamiento. Obviamente sí es un tema que los gobiernos se enfrentan, pero pues realmente no creas, Gilberto, que llegan muchas reclamaciones a las autoridades sobre estos temas, ¿no? Es un tema nuevo,
Entonces, y bueno, y es parte del gobierno, como si fuera otra parte, otro ciudadano, pues de hacerse responsable si no está haciendo bien su chamba o lo que le toca, ¿no? Claro. Oye, pues qué interesante el tema, Toño. La verdad es que importante saberlo, sobre todo, y pues tomar manos a la obra en caso de que sea necesario. Toño, si tenemos dudas, preguntas, si queremos consultarte, ¿dónde podemos encontrarte? Con mucho gusto, @leal8antonio en todas las redes sociales y con gusto. Perfecto. Te mando un abrazo, que tengas un excelente fin de semana. Hasta luego. Hacemos una pausa, en unos segunditos estaremos platicando sobre el apego y las red flags. ¿En qué consiste esto? Vamos a averiguar.